crónica que muchas personas confunden con otras como la obesidad y la celulitis. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos imágenes para que usted la pueda identificar porque quizás está atravesando por un lipedema. Para hablar en detalle ya está con nosotros en el estudio la doctora María Elsa Calderón, bienvenida, cirujana plástica y reconstructiva, para conversar del lipedema, una enfermedad silenciosa y de la que poco se sabe. Así es, muchas gracias por la invitación a los tres, un gusto estar acá. Y principalmente en junio, mes del lipedema, que por desgracia es una enfermedad que es muy frecuente, casi cerca del 10-11% de la población femenina adulta padece el lipedema y no lo sabe y vive con él sin saber que tiene cosas que puede mejorar. María Elsa, ¿cómo se distingue entre la celulitis, la obesidad, en las partes del cuerpo o la retención de líquidos también? Porque veo en las fotos que el lipedema es en las extremidades. Exactamente. Pero puede pasar solamente, por ejemplo, en un brazo o aparece en los dos. Es bilateral. El lipedema como concepto es el aumento de tejido graso desproporcionado en extremidades. Ok. Que no afecta a otras partes del cuerpo, afecta principalmente caderas, muslos, rodillas, piernas, brazos. Se describe un 30% que además de las extremidades inferiores, también afecta a los brazos. Y no afecta a la cara, no afecta a la guatita, no afecta al tronco. Extremidades, entonces. Solamente extremidades. María Elsa, te quiero invitar a ver una tabla comparativa para que veamos efectivamente un poco lo que está preguntando la Elo. ¿Con qué se puede confundir el lipedema? La enfermedad, que por ejemplo puede ser la obesidad, la similitud con el lipedema es aumento de volumen en extremidades. Las diferencias claves son distribución de grasa desproporcionada, no responde bien a dieta o ejercicio, un poco lo que estábamos hablando recién. Linfedema, atención, hinchazón en piernas y brazos, afecta solo a un lado, incluye pies y manos y es por acumulación de líquido, no grasa, puede generar fibrosis, líquido, no grasa. Y luego la celulitis estética, piel con aspectos de piel de naranja, y la diferencia clave que es superficial y estética, no duele, progresiva, y el lipedema sí causa dolor y empieza a avanzar. Es decir, parece algo, pero en realidad el lipedema tiene todas estas anteriores, ¿no? Claro, y lo otro que es importante destacar que es principalmente en mujeres, en que también se nos puede juntar con el tema de obesidad. Hay pacientes que tienen obesidad y además tienen lipedema, pero ahí es donde está la característica que destaca que si la paciente baja de peso, baja el resto de su cuerpo menos las piernas. Y ellas lo notan, que hacen ejercicio, que hacen dieta, que se esfuerzan, y todo bajo de peso, están chupadas, me dicen los pacientes, de la carita, y las piernas no cambian. Doctora, ¿y en esta enfermedad se siente dolor al hacer ejercicio, algún movimiento? Bueno, una de las características del lipedema es que tiene dolor. Es una grasa dolorosa, una grasa inflamatoria que duele. ¿Por sí solo cuando te toca? Pueden ser de las dos formas. En pacientes con mayor sensibilidad les duele estar de pie, caminar, porque sienten esta pesadez en las piernas. Pero hay algunas que les duele al tacto, hay que con el cariño, que dice, viene corriendo mi hijo, me abraza las piernas y las pobres quedan paradas. Y eso es porque eso es lipedema. La grasita de las que subimos a veces un poco más de peso no duele. No. Y esa es como una de las principales banderitas de alerta que las pacientes es como, ¿por qué me duele? No es normal. ¿Y por qué se origina una enfermedad como esta? Es ¿Dónde genético. tiene sus causas? Es genético. Nace, las personas con la predisposición al lipedema nacen con el lipedema, pero se gatilla, es decir, la chispa de que hace que las piernas empiecen a crecer más o los brazos, son los cambios hormonales. Y es por eso que nos afecta principalmente a las mujeres. Eso habla de que, perdón. Pero en alguna etapa en particular, porque las mujeres, ustedes atraviesan por distintas épocas de cambios hormonales. Desde la primera menstruación, que en términos médicos se dice menarquia. Generalmente las pacientitas en la primera regla son niñitas. No les debería llamar la atención las piernas y ellas ya andan escondidas bajándose la falda del colegio, no les gusta hacer deporte, no porque les duele, en esa etapa en general no les duele, pero ya notan que son delgadas y que tienen así unas caderas que para una niñita de 11, 12 años se siente incómoda. Claro. Empiezan generalmente los cambios efectivamente con la primera menstruación,
con los embarazos, con los tratamientos de fertilización in vitro, que hoy muchas veces la gran cantidad de los pacientes tienen que llegar a ello, o la menopausia. Muchas veces han tenido personas que tienen su estilo de vida saludable, que comen de manera ordenada, que hacen ejercicio de manera ordenada, toda una vida tranquila, llega la menopausia, la perimenopausia y empiezan a perder el control. ¿Y esto por qué? Es como la pregunta de la paciente, yo, ¿por qué llegué? Toda mi vida fui delgada, me muestran fotos, es como, linda, te creo, no necesitas mostrarme fotos. Es este desbalance hormonal que gatilla un estatus inflamatorio en el sistema, en todo el cuerpo de la paciente, pero que la grasa empieza a reaccionar de manera exagerada. Empieza a crecer no solo en número de células, sino que la misma célula empieza a crecer de tamaño. Oye, María Elsa, ¿y cómo? Bueno, esta pregunta obviamente es muy importante para las pacientes de este tipo de una enfermedad, finalmente. Exactamente. ¿Cómo impacta en el aspecto emocional? Porque obviamente tú me estás diciendo recién relatando que las pacientes bajan el jumper, que están incómodas, Claro. se sienten incómodas con su cuerpo, sobre todo si eres una persona que está en crecimiento, en formación. ¿Cómo impacta esto? La verdad que es súper complejo para las pacientes porque como estos cambios comienzan en la adolescencia, que ya es una etapa difícil para hombres y mujeres, el no tener control de lo que pasa en su organismo es lo que más las angustia. Además que se suma que como se confunde con obesidad, que hay bullying porque eres flaca, hay bullying porque eres gorda, hay bullying porque tienes unas caderas gigantes. Si bien la paciente puede ir tolerando más esto, es el que ella misma no se siente conforme y segura con su cuerpo y siente que no tiene el control. Y por desgracia eso se traduce en que la paciente piensa que es obesidad y llegamos a trastornos de conducta alimentaria, que es un tema mucho más complejo todavía y que no responde además. Para ser súper gráfico, hay gente que de repente es muy angosta de cintura, cara flaca, no sé qué, y el resto del cuerpo es como que fuera de otra persona. ¿Sabéis quiénes son así harto? Las brasileñas. Sí. Las brasileñas tienen ese cuerpo exactamente muy delgaditas, muy acinturadas, pero bien caderona. Pero yo te lo juro que pensaba que era como celulitis, parte de su raza. Es culturalmente aceptado y de hecho hay esculturas precolombinas que salen en esta parte del mundo que tienen las piernas, los brazos, pero si bien puede haber una tendencia genética de una estructura similar, en el lipedema, fuera el tema del dolor, las manos y los pies no están afectados. Son delgaditos como el resto de la cara. Doctora, dentro de esta enfermedad, ¿los masajes ayudarían de alguna forma a bajar este lipedema? Lo que pasa es que los masajes en sí a las pacientes les duelen. O sea, entonces, de hecho, si ellas ya van que les hagan masaje, muchas veces se hacen masajes reductivos pensando que es por mejor. Claro. Y las pobres también están enfrascadas en la camilla en el masaje. No, porque además eso inflama más. Hay que pensar que la célula grasa es como hiperreactiva. Entonces, si la están amasando a la pobre, tampoco le ayuda. ¿Cuál sería? El drenaje linfático, o sea, hay 5 pilares en el manejo de la enfermedad. Te propongo algo, quiero que me los cuentes, cada uno de ellos, pero antes vamos a revisar una consulta que nos llegó a nuestro WhatsApp que dice así: hola equipo de sabores, los veo todas las mañanas sin falta, son el mejor matinal. Pregunta, tengo hipotiroidismo de Hashimoto y siempre he tenido las piernas gruesas. No conocía esta enfermedad, pero me siento identificada. ¿Cómo puedo saber si lo tengo sin ir al doctor? A ver, tiene que ir. No, amiga, tiene que ir. Idealmente siempre que está la duda es mejor ir, pero el hipotiroidismo de Hashimoto es una enfermedad que se asocia al lipedema. En Alemania, el 70% de las pacientes con lipedema tienen hipotiroidismo, que es la tiroiditis de Hashimoto. Y es porque es una enfermedad sistémica que se traduce y uno lo ve en las piernas, es una cosa, pero es todo el organismo que se inflama y la glándula tiroides es una de las que se inflama con esta enfermedad. Por lo tanto, si ella tiene hipotiroidismo, por un lado, controlarse con su endocrinólogo el hipotiroidismo, pero en el lipedema uno tiene que estudiar otras cosas más, porque no solo se afecta a la grasa de las piernas, muchas veces hay una alteración del sistema vascular, pudiera haber del sistema linfático, pudieran haber déficits nutricionales y hormonales que van de la mano de la enfermedad. Entonces, uno tiene que hacer una evaluación integral de la paciente y decidir, indicar las guías de manejo de control de la enfermedad y que la paciente decida evaluar si es candidato o no a cirugía y si ella quiere la cirugía también, porque no todas están
con ganas de... Ahí donde yo te preguntaba cómo se ataca, por qué frentes uno ataca o resuelve esta enfermedad. Tú dijiste que habían los 5 pilares. No sé, habíamos mandado como una gráfica. Sí. Tenemos una gráfica, pero antes también tenemos otra pregunta de una saborita. A ver, ¿qué dice? Hola, buenos días. Me encanta su matinal, los veo todos los días. Peso 59 kilos y mido 1,59 m. Toda la vida he tenido celulitis. Me he hecho todos los tratamientos y sigo igual. ¿A qué especialista debo ir para saber si lo mío es lipedema y no celulitis? Mira, ella es una paciente delgada, por lo que describe, en que siempre ha tenido celulitis, que uno pudiera interpretar la celulitis como lipedema, porque esta grasa que crece desordenadamente, como va creciendo, va empujando la piel y se ve en esta superficie como piel de naranja irregular. Primero, si tiene dolor o no tiene dolor. Ahora, como ha vivido toda su vida con eso, muchas veces nos pasa a las mujeres que normalizamos el dolor. Entonces, dolor no tengo. Sí. Pero en el lipedema se respetan las manos y los pies, que no están involucrados, y la paciente tiene que ver si sube o baja de peso, cómo se porta en el resto de su cuerpo. Si solamente se modifican las piernas, o sea, si solamente se modifica el tronco y no las piernas, probablemente sea lipedema. Porque además la cantidad de grasa no va de la mano de la cantidad de dolor. Entonces, y además que las piernas en el lipedema tienen como una forma de columna. No son tan, como se ven en algunos de los dibujos, no son la pierna armónica de caderas que se adelgaza en el muslo, que la rodilla tiene los típicos hoyitos de la rodillita. Es una pierna más bien recta de columna y que a nivel del tobillo se ve como el colchón del tobillo para arriba y del tobillo para abajo delgado. Entonces, uno son como las imágenes que normalmente tiene y que la paciente tiene que ir evaluando cómo se porta ella, si se inflama más, si se hace más visible esta celulitis en los periodos de la regla, en que son cuando tenemos los cambios hormonales, que las pacientes sienten como que estoy toda inflamada. Alguien que no sabe cómo te ves normal, pero la paciente se siente inflamada. Entonces, es distinto. Habíamos hablado que hay 5 puntos. ¡Ay, por fin! Mi pregunta. Sí. Muy bien. La hice dos veces. La hice para dos veces. revisar. Queremos saber cuáles son los 5 pilares fundamentales para el tratamiento del lipedemas. Y vamos a ir punto a punto, querida María Elsa, para que vayamos centrándonos en este. El primero, alimentación antiinflamatoria. Es un cambio permanente en el estilo de vida, no es una dieta restrictiva, sino que elimina alimentos que afectan negativamente al organismo. Incluye enfoques keto, vegano, paleo y libre de gluten. Debe ser supervisada por nutricionista o nutriólogo. Ilústranos. Traducción de alimentación antiinflamatoria. No lácteos, no trigo, no gluten. Es por eso que hace como una especie de mix entre dieta vegana, paleo, sin gluten, efectivamente. ¿Cuál es la dieta paleo? Sí, paleolítica. Tipo, ¿Eso es? No sé. Es lo más básico. Es como... Ahí es la sugerencia de la nutrióloga. Yo me enfoco en el no lácteos, no trigo, no gluten para que los pacientes lo tomen más. Yo creo que va por ahí también. Más de manera más carne, simple. Proteína, como las cosas que caen. Verdura. Claro, cosas más orgánicas, como no evitar cosas con sello, evitar los azúcares, evitar cosas muy procesadas, porque el organismo no las metaboliza bien. Perfecto. Se altera la barrera intestinal. Las cosas integrales sirven. Exactamente, pero que no tengan gluten. Muchas pacientes de manera espontánea me dicen, no, yo tomo lácteos y me siento pésimo, no como, soy alérgica al gluten. Y es un poco ir escuchando el cuerpo. Estas pacientes ya, la gran mayoría, solitas lo van dejando de lado. Claro. Entonces, es enfocarse en que si te hace mal, obviamente no lo comas. Y si no, que sea una cantidad mínima, porque dicen, me voy a morir, no estoy ni en ningún cumpleaños de la familia. Tranquila, que el 90%, 80% de lo que tú comes esté sin lácteos, sin trigo, sin gluten, y el resto de las cosas comparten. Claro. El tema, de hecho, por eso es alimentación antiinflamatoria y no dieta antiinflamatoria. Perfecto. Porque no es restrictiva en la mayoría de los casos. Si la paciente está con sobrepeso asociado, ok, ahí sí. Veamos el siguiente pilar, ¿te parece? Vamos al segundo. Dice así, Hugo. Tratamientos kinesiológicos conservadores. A ver. La terapia física debe ser específica para pacientes con lipedema y realizada por profesionales especializados con tecnología adecuada. No se recomienda el mismo tratamiento que en personas que no tienen la enfermedad.
Perfecto. Aquí se trata en que el lipedema, que como es una enfermedad inflamatoria, uno no puede hacer todas las terapias que haría con una paciente sin lipedema, en que yo puedo hacer masaje reductivo, puedo hacer inyecciones de productos varios, porque estas mismas inyecciones terminan inflamando más a las pacientes. Ahí está la foto en que te decía que es como un aspecto más como en forma de columna. El manejo específico del lipedema son terapias que incluyen desde ondas de choque, desde masajes específicos de drenaje linfático. Me va a matar mi kinesióloga que usa la palabra masaje, perdón. Pero es un manejo kinesiológico específico en que se rehabilitan los tejidos y que de manera secundaria, al bajar la inflamación, baja el volumen que vemos ahí. Por lo tanto, ayuda a... ¿Y eso desde un inicio se tiene que empezar a aplicar? ¿O va a posteriori de haber iniciado la alimentación saludable? En general yo lo uso en forma simultánea, en forma paralela, que la paciente no siempre tiene la opción o no vive en Santiago, o hay algunos kinesiólogos específicos que ya se están formando en regiones. Santiago no es Chile, entonces no todas tienen el acceso de poder llegar a un kinesiólogo específico del lipedema, pero sí hay terapias que de a poco las van aprendiendo. Hay otros más pilares que involucran, entonces tratamos de que la paciente incluya en su día a día esos pilares. Por eso mismo vamos al tercer pilar del lipedema. Dice, ejercicio de bajo impacto. La actividad física es clave, pero adaptada al dolor y limitaciones del lipedema. Ejemplos, natación, aquadance, yoga, pilates, caminatas, evitar ejercicios de rebote o pesas sin supervisión. Ya, este está clarito. Claro. ¿Cierto? Clarito el ejercicio. Nada de impacto fuerte. Nada de impacto fuerte que inflame más la grasa o las articulaciones que ya están con sobrepeso. Exacto. Ser amable con el cuerpo. Exacto. Y escuchar el cuerpo. También. Escuchar. Si te duele, baja la intensidad. Tenemos un cuarto punto, un cuarto pilar que A dice ver. así. Atención, querida María Elsa. Compresión, perdón. Uso de Comprensión también. Uso de prendas compresivas durante el ejercicio o jornadas laborales largas ayuda a controlar el dolor y ralentizar la progresión de la enfermedad. Es decir, esas panty media. Exactamente. Las que se usan con las varices, algo parecido. Es esa misma línea, solo que hay una medida que es 15-20, es como una presión baja, 20-30 es una compresión intermedia. ¿Qué pasa? Como hay una inflamación, la grasa se distiende y duele. Entonces, si yo tengo una compresión controlada con estos productos que pueden ser calzas, que pueden ser panty, la grasa no está distendiéndose y por lo tanto disminuye el dolor. ¿Y eso en ciertas condiciones? Uno debería usarlo todos los días. Todo el día. Y exactamente descansar en la noche y principalmente en el ejercicio. Ya. Porque es el momento en que yo estoy maltratando, por decirlo así, el tejido adiposo y eso se inflama. Y que sean hasta arriba. Porque las que se quedan entre medio de las articulaciones a veces le hacen torniquete y es peor. Y les corta duele. la circulación. Y les molesta y les duele. Se les entierra por la misma grasita. Entonces, hasta la cintura, la presión es equilibrada. Tenemos un cinco pilar. El quinto pilar. ¿Qué dice así el quinto pilar? Cirugía. Ya. Técnica WOD. Liposucción asistida por aguja respetuosa con los nervios, capilares y tejidos. Separación suave de la grasa sin daño estructural. Esto es lo que tenemos también como sería el final. Ahí recién llego yo soy cirujana plástica. Me encanta operar, pero resulta que las pacientes tienen que haber tenido los otros pilares incluidos en su día a día para que efectivamente lleguemos al punto de la cirugía y de resultado. Y la cirugía con la que yo trabajo, con la que me formé en Europa, es la técnica WALL, que es una sigla en inglés, Water Assisted Liposuction, que es liposucción asistida por agua. Que yo con el chorro de agua a determinada presión me va liberando este tejido graso y la fibrosis y permite que yo la pueda aspirar de manera más respetuosa. Doctora, si la paciente no se cuida y no respeta estos 5 pilares que vimos anteriormente, ¿puede volver a tener el lipedema? Tiene la predisposición, así que sí, efectivamente. Hay que siempre. Hay que hacerlo. Es un estilo de vida, claro, que las pacientes, el para siempre es como se sienten encadenadas a algo, pero es que ellas mismas se van a sentir mejor y ellas notan el cambio. Tengo muchas pacientes que les hacen el diagnóstico de lipedema con el embarazo, que están amamantando y están con las piernas inflamadísimas. No es momento de la cirugía, pero con los otros 4 pilares logran ordenar su estilo de vida y se sienten mejor. Y es como, ok, después voy a ir por último paso, pero ya por lo menos pueden caminar, pueden agacharse, pueden hacer ejercicio, pueden usar ropa, zapatos normales, que son limitaciones
que las pacientes con lipedema tienen muchas veces en su día a día. Doctora, queremos revisar un video de un testimonio que habla precisamente sobre este tema. Un viral que está dando vuelta por las redes sociales y que queremos compartir con usted esta mañana en Sabores. Mire. Ella es Magdi y hace un año descubrió que tiene lipedema. Siempre pensé que solo tenía piernas grandes, pero había algo raro. Dolían al tocarlas, tenía moretones sin razón y me sentía pesada todo el día. Entrenaba, comía bien, bajaba de peso en la cara, en los brazos, en la cintura, pero lo único que no cambiaba eran mis piernas, como si fueran de otro cuerpo. Me autoconvencí mucho tiempo de lo que me decían todos, que solo tenía que bajar de peso y tonificar y bajar mi porcentaje de grasa, pero no era eso. No era celulitis, no era solo retención. Un día encontré una palabra, lipedema, y todo encajó. Hoy sé que no era flojera ni excusas. Tengo lipedema y aunque no es fácil, ahora puedo entender mi cuerpo. Y quiero contarlo para que más mujeres dejen de odiarse por algo que ni siquiera sabían que existía. Mira, ahí estaba el testimonio de una chica que uno dice preliminarmente que es muy delgadita. Estupenda, claro. Pero por supuesto que tenía esta sensación y llegó con su diagnóstico, porque igual la información que hay en redes a veces te puede ayudar a sentirte identificada. Pero les tengo un consejo a todos ustedes, porque si tú sufres de alergias respiratorias, dermatitis y no descansas bien durante la noche, la causa puede estar más cerca de lo que piensas. Colchones, alfombras, tapices de auto y sillones acumulan ácaros, bacterias y virus que afectan tu salud y la de tu familia sin que te des cuenta. En Azurcasa llevamos 15 años a tu servicio brindando seguridad y confianza en cada limpieza. Trabajamos con maquinarias de alta tecnología alemana que garantizan una limpieza profunda, segura y efectiva, porque creemos que cuidar tu hogar es cuidar tu bienestar. Azurcasa, limpieza que previene, salud que se nota, confianza que se siente. Y le damos un aplauso a Azurcasa por acompañarnos el día de hoy. Así es, y también le damos un aplauso a nuestra doctora María Elsa, quien nos estuvo acompañando el día de hoy, porque estuvimos hablando del lipedema, los 5 pilares que hay que ir tratando antes de ir a una cirugía. Y vamos a ver sus redes sociales para seguirla y consultar por cualquier duda. Clínica Lipedema Wall Chile, donde la podemos encontrar. Doctora María Elsa Calderón, cirujana plástica y reconstructiva. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, lo que queremos es concientizar a las personas que no lo conocen, a las familias, porque este es un tema familiar. Así es. Y no están solas. Tenemos un equipo que las puede apoyar. Hoy por hoy hay asociación de pacientes con lipedema. Hay un entorno mucho más contenedor y amigable de cómo poder sobrellevar y que el día a día sea cada vez mejor. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Regresamos con música aquí en el Sabores